Imagina esto. Si una autoridad, un empresario o cualquier persona comete algún abuso, hay una víctima a la que hay que defender. Y defenderse es un derecho. Hay personas que se indignan y toman acciones positivas para ayudar a otras. Algunas tienen desventaja por pertenecer a grupos discriminados. Defenderles es un deber. Ellos son defensores y defensoras de los derechos humanos. Gente que trabaja porque seamos tratados igual y porque las autoridades no cometan ni permitan algún abuso. Tú seguramente has defendido a alguien ante una injusticia y sin saberlo te convertiste en defensor o defensora. Todas y todos podemos serlo. No es necesario pertenecer a una organización o tener una profesión específica. Aunque parezca absurdo, hay quienes quieren impedir el trabajo de las y los defensores porque al proteger a las víctimas exponen al agresor a ser llevado ante la justicia. Y en nuestro país, eso basta para generar represalias como amenazas, agresiones, encarcelamientos, difamaciones e incluso que sean obligados a dejar su hogar o hasta perder la vida. Si las y los defensores se tienen que defender a sí mismos, no podrán defender a nadie más. Declárate defensor o defensora de quienes nos defienden. Exijamos al gobierno que prevenga cualquier tipo de agresión en su contra y que investigue a fondo los ataques cometidos. Piénsalo así. Mientras más personas apoyen a las y los defensores, menos riesgos se enfrentarán y tú estarás más protegido contra la injusticia. Recuerda que la violencia, la impunidad, la desigualdad y la discriminación son situaciones de todos los días y no puedes pensar que no te va a tocar. Ejerce tu derecho a defender los derechos humanos enviando este video a todos tus contactos. Entre más lo reenvíes, más fácil lo verán civiles, militares, políticos y jueces. Para que de una vez por todas vean a los defensores y defensoras como personas que trabajan por la sociedad. Y reconozcan que luchan para que todas las personas tengamos los mismos derechos. Yo soy Andrea Echeverry, soy colombiana. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Mejía de la 33. Hola amigos, somos Superlitio. Hola gente, nosotros somos el Dr. Crápula. Mi país es divino, pero está jodido. Jodido por las balas, por la guerra y por el irrespeto a los derechos humanos. Necesitamos unirnos para defender a quienes defienden los derechos humanos. Soy Gustavo Gómez, soy periodista y estoy dispuesto a defender a quienes nos defienden. Únase conmigo y defendamos a los defensores. Defiendo los derechos humanos y defiendo a todos aquellos que los defienden. Difundamos este mensaje entre todos y hagamos un gran movimiento de defensores de los que defienden nuestros derechos. He venido a dar la vida. Hola, yo soy Ilona y quiero invitarlos a defender a los defensores de derechos humanos. Son personas que en muchos casos arriesgan su vida para defender nuestros derechos. Entonces es hora de que nosotros también los protejamos. Entonces los invito a ser defensores de los defensores. ¡Mua! Soy Juan Sebastián Aragón, actor colombiano. Hola, yo soy Natalia Bedoya, soy cantante y actriz. Soy María de la Ira Puerta, actriz colombiana. Hola, me llamo Salvatore Motta y soy actor italiano y estoy aquí para darle un mensaje. Mi nombre es Yuri Buenaventura, músico franco-colombiano. Soy la Chechi Baena, deportista, campeona mundial de patinaje. ¿Qué tal familia? Nosotros somos Chuck It Down y tenemos un mensaje muy importante para ustedes. Soy Adriana Arango, actriz colombiana. Soy María Isabel Urrutia, campeona olímpica de levantamiento de pesas. Yo no soy ni guerrillero, ni soy terrorista, simplemente soy un artista. Hola, soy Gabriel de las Casas, soy defensor de los derechos humanos. Cada 10 segundos hay una víctima contra los derechos humanos. Día tras día vemos cómo son vulnerados nuestros derechos. Amo la vida, me encanta la vida. Son muchos los que han luchado para que los derechos humanos hagan parte de nuestra vida cotidiana. Los derechos humanos son universales, son para ti y son para mí, para los de izquierda y para los de derecha. Ahora resulta que todos los que luchan por mantener esos derechos a nuestro alcance en nuestra vida cotidiana están siendo también amenazados. ¿Cuántas veces hemos visto cómo se violan los derechos humanos y no hacemos nada? Llegó la hora de decir no más. Respetemos los derechos, seamos mejores seres humanos. Porque tenemos derecho a la paz, a una vida digna, a que nos expresemos libremente. Los derechos humanos son tus derechos, los de tu familia, los de tu comunidad, los de todos. Los derechos humanos son las reglas de juego básicas para que todos nosotros seamos tratados como lo que somos, como iguales. Pero ¿saben qué? Llegó el momento de ayudar a quienes defienden los derechos humanos. Pero a ellos, ¿quién los defiende? Apoyemos a los defensores de los derechos humanos. Apoyemos a los que nos defienden. Yo defiendo a los defensores de derechos humanos.
el apoyo ferviente del Pacífico colombiano a todos los defensores de los derechos humanos del mundo. Los invito a que defendamos a los defensores de derechos humanos. Invito a todos los jóvenes a que nos unamos a esta causa. Defiendo a la gente que defiende los derechos humanos. Nosotros nos defendemos, entre todos tenemos que defender los derechos humanos. Yo también defiendo a los que defienden los derechos humanos. Y apoyo a quienes defienden los derechos humanos. Pero aún más, soy defensor de los que defienden los derechos humanos. Los invito a que ustedes también defiendan a quienes defienden los derechos humanos. Declárate defensor de quienes nos defienden. Yo me declaro defensora de quienes defienden los derechos humanos. Es necesario que defendamos a los defensores de derechos humanos, porque me defienden a mí y te defienden a ti. Y por eso invito a todo el mundo para que defendamos a los defensores de derechos humanos. Para mí la vida es sagrada y por eso la respeto. Defiendo los derechos humanos y a sus defensores. Declárate defensor o defensora de los derechos humanos. Por eso los invito a ustedes a apoyar esta causa y a respaldar a quienes defienden nuestros derechos humanos. Vamos todos. Te invito a que nosotros también defendamos a los defensores de derechos humanos. Para mí, los defensores de derechos humanos son superhéroes. Tú haz lo mismo. Divulga este video. Eso es lo que hay. Vamos.